Ya, seguiremos resolviendo exámenes pasados, ya que no nos va a alcanzar el tiempo. 3 clases no es suficiente. Bien. Mm, Tal vez tienen algún ejercicio que quieran que se los resuelva, algún examen pasado que quizá yo no tenga. Bien, vamos a hacer este ejercicio que creo que no es. A ver, escribo buscar el mayor. Dado dos vectores, sabe, uno determina. Este ya hemos hecho, ¿no? Creí que este era con su solución. Este hemos hecho. 3 valores ingresados por el usuario. Primer parcial está hecho. Dado dos vectores. Dados los vectores, ambas de la misma dimensión. Allá la suma de sus elementos que corresponden, por ejemplo, A más B. A B más E. Y si tiene el resultado de divisor es el vector C, donde estarán almacenadas todas las sumas que cumplan a estos requisitos. Ya, esta vamos a hacer, pero voy a ver si es que ya hemos hecho en algún otro. Ya, ahora que me acuerdo, uno de sus compañeros me mandó, no me acuerdo en qué número es, si es que me hace recuerdo, tal vez es el mismo examen, así para descartar. ¿Me puede hacer acordar el que me mandó? En la tarde creo que me mandó. Es que como me han inscrito hartos, se me perdió. Ah, creo que sí, aquí está. Dado dos vectores. Sí, es el mismo. Este es el mismo ejercicio. Sí, entonces vamos a resolver esta. Creo que no tengo. Bien. De la misma manera que las anteriores veces, lo primero que debemos hacer es comprender bien la pregunta y posteriormente vamos a empezar a resolver el ejercicio. Es muy importante que entiendan, ¿no? Porque si no entienden, de nada sirve. Les vuelvo a repetir, tienen que leer una y otra vez para poder comprender. Bien, acá nos dice, un minutito, no tengo habilitado mi herramienta de programador, transparencia, animaciones. Ya, no tengo aquí mi lapicito, ¿ya? Vamos a leer. Aquí dice elaborar un diagrama de flujo y su prueba de escritorio. Dado dos vectores A y B, ambas de la misma dimensión, ya eso ya sabemos, ¿no? Ya podemos interpretar esto. Hallar la suma de sus elementos correspondientes. Por ejemplo, me dice el vector A más el vector B. El vector A2, o sea, en sus posiciones ya me está diciendo, ¿no? Un ejemplo me está dando. A1 más B1, A2 más B2, me dice, etcétera. Si el resultado de esta operación
es divisor exacto de M, me está diciendo si es divisible entre M, llevarlo a un tercer vector, donde estará almacenado todas las sumas que cumplan este requisito. ¿Ya? Esto nos va a servir para analizar. Tenemos dos vectores, vector A, vector B. Hallamos la suma y el resultado de esto se va a almacenar en un vector C. ¿Ya? Entonces, el vector C, acá va a entrar aquellos valores, si se dan cuenta es similar a lo que hemos resuelto, pero hay un detallito que tienen que saber. Es que no estoy en la compu, en mi otra compu, estoy en otra compu, la de mi casa, y no tengo mi lapicito. A ver. ¿Alguien sabe cómo puedo marcar de alguna otra forma? ¿Por qué no ahí tenía esto? Usar. Personalización de opciones. Programador, revisar, animaciones, transparencia, diseño. Temas. Bien, de modo, vamos a tener que... ya sé, deme un minutito. Download. ¿Mm? Sí. Ya, esto nos va a servir por el momento, porque tengo que actualizar. Bien, me dice que debo de hallar la suma de estos, de cada posición, ¿no es cierto? Y el resultado de estos, debo verificar que cumpla estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Me dice si el resultado es divisor exacto de M, dice, ¿no? Llevarlo a un tercer vector, donde estará almacenado todas las sumas que cumplan estos requisitos. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo que si este resultado, o sea, si la suma de estos dos cumple con esta condición, debo guardarlo en este vector. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que solo 3 valores de este vector van a cumplir esa condición. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer que el primero cumpla. Vamos a decir que cumplió.
El tercero no cumplió, pero perdón, el segundo no cumplió, pero el tercero cumplió. Vamos a poner la suma. ¿Cuánto sería la suma? 6. El penúltimo no cumplió, pero el último sí. ¿Cuánto sería el resultado? 10, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a verificar. Pero para esto hay un pequeño detalle que muchos que han intentado resolver esto se han cruzado. Para el tamaño de estos vectores, no sabemos, no sabemos qué tamaño de vector resultante me va a dar, ¿no es cierto? Entonces, debemos hacer un artificio donde el vector vaya creciendo siempre y cuando encuentre, ¿ya? Porque esta parte ya es la parte más fácil, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos hecho esta mañana. Pero una vez analizado esto, procedemos a hacer. Recordarles que siempre, por lo menos en vectores y matrices, les recomiendo que se hagan en la parte del análisis, dibújense qué es lo que quieren hacer, más o menos ya les va a dar la idea de qué es lo que quieren hacer y van a aplicar la lógica nomás, ¿no? Entonces, como hemos dicho, estamos haciendo la lectura de dos vectores, entonces yo lo voy a copiar porque ya hemos resuelto un ejercicio similar. Esta, por ejemplo, solo me interesa esta. Bien, estoy haciendo el inicio de la lectura. Fíjense, estoy haciendo primero la lectura de mi vector A, luego la lectura de mi vector B. Hasta ahí ya está. Hasta ahí ya tenemos, ¿no? Entonces, haber dado dos vectores de la misma dimensión. Esto ya está. Hallar la suma de sus dos elementos, dice. Hallar la suma de sus elementos correspondientes, dice. Por ejemplo, me está diciendo, ya sabemos. Si el resulta, hasta ahí haremos, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos recoger las posiciones que tienen los vectores. Pero como aquí me dice que ambas tienen la misma dimensión, solo vamos a necesitar hacer un ciclo. Entonces yo me voy a copiar esto. Voy a venir más aquí arribita para que nos alcance el espacio. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo hacer la suma de estos dos vectores. Bien, ya hemos mencionado que tienen las mismas dimensiones, por lo tanto van a ir recorriendo las mismas posiciones. Entonces, vamos a darle una condición donde decimos, no. Primero vamos a hacer sumar. Para eso necesitamos un proceso. Yo le voy a decir en este proceso que me sume y esa suma debe almacenarse en algún lugar. Esa va a ser mi variable sum, ¿ya? Sum va a ser igual a AI más BI. AI más BI. Ya, entonces, este es en la variable donde se va a almacenar la suma. ¿Ya? Entonces, lo hubiera hecho de otra manera más fácil, pero les estoy enseñando otra forma en el que sí se puede hacer. ¿Ya? Pero les voy a explicar a modo de práctica, ¿no? Acá yo le digo que verifique el resultado de esta suma, ¿no? Que se está almacenando en mi variable suma, sum, le digo,
¿Qué me está diciendo? ¿Qué es la condición? Si el resultado es divisor exacto de M, me dice, ¿no? Luego llevarlo a un tercer vector C. Entonces verifico si este es divisible entre M igual a 0, ¿no? Pero nos hemos olvidado algo. ¿Qué valor tiene M? ¿No? De hecho, ni siquiera nos hemos declarado la variable M. Entonces, a ustedes les va a dar el caso de que cuando estén avanzando, igual, se les va a presentar una variable donde es necesario. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues lo único que hacen, definen las variables que están creando, ¿no? Aquí arriba, antes del ciclo, le digo que me cree una variable sum que va a empezar igual en 0 y una variable m que va a tener un valor. ¿Y cuál va a ser ese valor? En este caso me está diciendo que m es la sumatoria de los números del código SIS y nos ha dado un ejemplo, ¿no? Entonces, m es 34 para este caso. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, ¿ya? Para cada uno de ustedes va a ser diferente, ¿ya? Posteriormente, continuamos, ¿no? Con la toma de decisiones. ¿Qué otra cosa más me está pidiendo? Me dice el resultado divisor exacto de M. Ya, no me está pidiendo ninguna otra condición, por lo tanto, me dice que debo llevar ese resultado, aquel que cumple esa condición, en un vector C, ¿no? Donde se va a almacenar C, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir modificando esta parte de nuestra codificación a medida que nos topemos con las necesidades que se nos vaya apareciendo. Hasta aquí está bien, ¿ya? Esto nos va a dar un resultado si sí o no, ¿no es cierto? Si cumple o no cumple, ¿ya? Si cumple o no cumple, ya. Entonces, si cumple, me dice que vamos a, yo le voy a decir que la salida para que cumpla va a ser sí por este lado, ¿ya? Y si cumple va a ser algo. ¿Qué me está diciendo? Llevarla a un tercer vector, me dice. Ya, entonces el vector va a ser C. C en la posición. Acá fíjense que no puedo ponerle la misma posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que si estos dos no cumplieran, va a pasarse a este segundo. Si no cumplen, va a pasarse a este tercero. En el caso de que pase al tercero y recién encuentre, si yo lo pongo aquí, el valor de i, ¿en qué posición me va a guardar? Me va a guardar en la posición 3. Pero ¿qué pasa con estas otras dos posiciones? O sea, va a ser esto. Vamos a tener un ejemplo nomás. Vamos a tener un vector que va a recoger las mismas posiciones. Esta va a estar vacío, esta va a estar vacío, pero está encontrado. Está encontrado. Eso va a ser si en el caso de que le ponga i. Y fíjense que el vector no va a ir creciendo según lo que vaya encontrando. Entonces, el vector va a tener el mismo tamaño de los anteriores vectores, pero se va a almacenar en una posición diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos utilizar otra variable. En este caso, yo voy a utilizar la variable j o k para diferenciar, una variable k, ¿ya? Y en esta variable, fíjense, ya estamos utilizando otra variable. Entonces, obviamente, la variable que estamos utilizando es de tipo contador de posiciones. Entonces, cuando
iniciamos una variable de contador de posiciones, ¿en qué valor iniciamos? En 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo le voy a decir que K es igual a 1, ¿ya? Entonces, cuando encuentre el primer valor, cuando encuentre el primer valor que cumple esta condición, ¿con qué valor va a estar esto? Con 1, ¿ya? Entonces, si no cumpliera, no pasa nada, si no cumpliera, no pasa nada, no va a pasar nada, ¿no? Pero hay algo más que nos estamos olvidando. Le estamos diciendo que acá, ¿qué valor es el que se va a guardar? La variable suma. Sum, ¿no es cierto? Ese es el que se va a guardar en esta posición que hemos dicho. Esto ya no nos sirve de ejemplo. Esto sí, ya, en esta posición. Ahora, si aquí le estamos diciendo que el valor de K es 1, ¿cuándo va a cambiar el valor de K? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ha registrado, le vamos a decir que se incremente. ¿Ya? Yo le voy a decir que K sea igual a K más 1. ¿No es cierto? K va a ser igual a K más 1. Con eso solucionamos esa situación, ¿no? Hay algo más que puede que falle, se puede solucionar también. Ahora, otro ejemplo. Si no quieren que K tenga un valor, para que una vez que termine esto, fíjense que una vez que termine de encontrar los tres, ahorita me estoy dando cuenta, una vez que termine de encontrar estos tres posiciones, va a sobrar, va a encontrar esto, fíjense, y con esto va a encontrar otra posición. O sea, me va a generar 4. Creo que esta no es la posición correcta. Si bien va a encontrar los tres valores que estamos buscando, pero me va a generar otro espacio al hacer de esta manera. Entonces, ¿cuál sería la solución? Yo le voy a decir que K empiece en 0, ¿ya? Entonces, lo único que voy a hacer es que esto se venga adelante, ¿ya? Entonces, K al iniciar era 0. Aquí le estoy diciendo K es igual a K más 1. Ahora va a tener el valor el tamaño de la primera posición y luego recién le va a agregar ese valor a 1. ¿No es cierto? Bien. Entonces, con eso creo que hemos solucionado esa partecita de que posiblemente hubiera creado un vector con un espacio vacío más. Ya, continuamos. ¿Qué más nos falta? Y hemos hecho, si no cumple, pues no pasa nada. Creo que eso es todo. No nos está pidiendo nada más. Lo terminaremos, ¿no? Lo terminaremos y yo le digo que esto termine sí y esto es cuando no haga nada, bueno, pues que no haga nada, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde estarán todos los cumplan los requisitos? Bien, si bien no nos dice imprimir algo, obviamente nos está pidiendo, ¿qué nos está pidiendo? Que mostremos el tercer vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar y nos vamos a copiar la parte de la impresión. ¿Se acuerdan? Ya les he dicho, ¿no? Es una pequeña formulita, es como una fórmula nomás, que cumple las condiciones. Copio y le voy a decir que esto termine de esta manera. ¿Ya?
¿Cuál es? Le estoy diciendo que empiece en i, no importa, la variable le puedo cambiar, ¿no? Pero mantendremos en k, solo para que se guíe, ¿ya? K va a empezar en 1. ¿Hasta qué valor va a empezar? Ah, no, el valor donde se almacena el valor de K es en K, ¿no ve? Porque cuando termine de registrar todos estos valores, K va a estar almacenado el tamaño del vector, el nuevo vector. Por lo tanto, acá tiene que venir K. Aquí puedo utilizar otra variable, puede ser J o también puede ser I. ¿Por qué? Porque independientemente, esta variable para este ciclo está cuando le digo aquí que empiece en 1, entonces va a empezar en 1, ¿ya? Puedes utilizar las variables que se repitan, las mismas pueden repetirse o pueden cambiar las variables que ustedes gusten, pero siempre tienen que tomar en cuenta algo. Si bien estas variables se están repitiendo en cada uno de estos ciclos, estas variables no están siendo afectadas dentro del ciclo. Pero si este ciclo está dentro de otro ciclo y manejas el valor de i, ¿no? Entonces ahí ya vas a tener conflictos. Por lo tanto, cuando tienes un ciclo dentro de otro ciclo, ahí sí o sí debes manejar dos tipos de variables, ¿ya? Eso ya lo vamos a ir aprendiendo en matrices. Bien, con esto hemos terminado lo que es la solución de este ejercicio. Si se dan cuenta, este examen estaba demasiado sencillo, ¿no? Haremos una prueba de escritorio directamente. Entonces, aquí verificamos, inicio, vamos a leer un valor. Perdón, esto no debería de estar acá. Porque la lectura... Ah, perdón, está bien, está bien. En n se está almacenando el tamaño de mi vector, está bien. Me está diciendo que introduzca el tamaño, hemos introducido el tamaño, bien. Entonces va a ser los ciclos hasta n. En este caso le diremos que n valga 5. 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un ciclo, ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Y qué es lo que está haciendo durante esos 5? Está llenando esto. Pasa al otro lado, nuevamente hace lo mismo. Entra. ¿Cuánto es el límite? 5. Esto también es 5, ¿no? Entonces va a ser 5 veces el ciclo. Pero esos 5 veces, ¿qué es lo que se está repitiendo? Se está repitiendo la lectura de otro vector y vas a leer esto y esto. ¿No es cierto? Una vez que termine esto, pasamos al siguiente, donde estamos diciendo que mis variables se van a almacenar en sum, que empiece en 0. M va a ser 34. ¿Por qué? Porque me está diciendo esta condición. Por la condición de la pregunta del examen. K lo estoy iniciando en 0 porque va a ser la posición, se va a almacenar la posición de mi tercer vector, que va a ser C. Entonces pasamos acá, me está haciendo el ciclo, va a recoger la posición de cada uno de estos vectores. ¿Para qué? Para que pueda tomar sus valores, sumarlos, ¿ya? Y con ese resultado, fíjense, los estamos sumando y con ese resultado lo estamos almacenando en otra variable. Y esa variable es el que estamos metiendo en sum, ¿ya? En esta toma de decisiones le estamos diciendo que verifique si es una variable que es divisible entre m. Por lo tanto, si cumple, le vamos a decir que la posición del tercer vector se va a incrementar un 1. ¿Cuánto era su posición inicial? 0. Ahora 0 más 1, 1. Por lo tanto, C en la posición 1 va a tener el valor de suma, ¿no? De la suma de estos dos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, al hacer este pequeño artificio, estamos diciendo que al mismo tiempo que se crea el espacio, el primer tamaño de mi vector, estoy haciendo que lo llene, ¿no ve? Aquí va a entrar el valor de suma.
Voy a crear el espacio y se va a llenar, ¿no? En caso de que encuentre otro valor, entonces se va a crear un espacio vacío primero con esto y lo va a llenar nuevamente con zoom. ¿Se entiende, no? Y una vez que termine todo este ciclo, si aquellos que cumplan o no cumplan, este vector va a salir con un tamaño. Puede que tenga el mismo tamaño que los vectores, puede que no tenga ni un tamaño o puede que tenga unos cuantos valores. Por lo tanto, ese tamaño, ¿dónde está almacenado? Hemos dicho que está almacenado en K. Entonces, es por eso que acá le estoy dando como límite en la variable K. Estoy inicializando de nuevo en la variable I para que haga los ciclos. Entonces, va a hacer este ciclo, ¿cuántas veces? Para este caso, 3 veces. 1, 2, 3. Y en cada una de ellas va a mostrar primero esto, luego esto, luego esto. Y fin. Ese es el ejercicio de esto. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, creo que sí. Dime. Mi conexión estaba un poco mal. ¿Podría volver a explicar del principio un rápido, un resumen? No estás grabando, ¿no? No, no estoy grabando. Escucha, ¿cómo hacemos ahora? Es que es larguito. Bien, lo primero que tenemos que hacer en resumen, tenemos que leer estos vectores. Y eso hemos aprendido esta mañana y con eso hacemos la lectura con esta parte del código. ¿Ya? Hacemos la lectura. Entonces, debemos generar un tercer vector. Y este tercer vector se debe crear con un ciclo, pero para esto no sabemos el tamaño que va a tener el vector. Ya repito. Entonces, por eso, para crear este vector, me está pidiendo que haga estas condiciones que me está diciendo. Primero tengo que sumar estos dos. El resultado de esa suma tiene que verificar si cumple la condición que me está dando acá. Si cumple, se va a llenar acá. Entonces, para llenar eso, fíjate, primero, para almacenar la suma de estos dos, estamos almacenando en mi variable suma. Pero como estamos utilizando una variable donde se va a almacenar, es por eso que hemos inicializado antes la variable suma en 0. Entonces, suma va a tener el valor de la suma de estos dos valores. Esa suma va a entrar a la toma de decisiones, donde le va a preguntar que el resultado de esto es divisible entre m, y m sabemos que nos está dando el valor que nos está dando en la pregunta del examen, no me estoy inventando, ¿ya? Cumple. Si cumple esta condición, hemos dicho, el vector c se tiene que crear primero el tamaño, hemos dicho, ¿no? Primero con este código se está creando el tamaño de mi vector y luego con este otro código le estoy diciendo que escriba aquel valor que ha cumplido esta condición. Si cumple esta condición, bien, se llena y se escribe. Va a ser otra iteración, quizá no ha encontrado otro, se ha venido por acá. Entonces, quizá ha vuelto a hacer en otra iteración, quizá ha vuelto a encontrar, entonces sí ha escrito esto. En otra iteración ha encontrado, sí ha escrito esto. Ha terminado de hacer las iteraciones, la revisión de cada uno de estos vectores. Como no ha encontrado y ha terminado de leer, entonces se sale. Entonces, el valor que almacena el tamaño de mi nuevo vector es K. Por eso le estoy poniendo que mi límite va a ser K. Estoy inicializando de nuevo en 1 y me va a mostrar el vector. Primero me muestra esto, luego esto, luego esto. Entonces, de esa manera podemos mostrar nosotros el vector resultante.
¿Ya? Ya lo hemos repetido 3 veces, espero que esté claro. Bien. Continuemos. Haremos otro ejercicio. Ya. Acá tengo otro examen que dice, dado dos vectores A y B de n elementos, cada uno dice, determine, no, cada vez me confundo con esto, ¿por qué? Escriba un algoritmo que lea un vector de n números, buscar el valor mayor y cuántas se repite. No sé, no me acuerdo si esto era un examen ya, pero podemos resolverlo igual. A ver, resolveremos los exámenes. Aquí hay otro complicadito. Este resolveremos. ¿Ya? Con esto estaríamos terminando la parte de vectores y luego pasamos a matrices, ¿ya? A matrices, a matrices. Tal vez nos va a servir. Ya, si nos sirve, llamamos, pues que siempre, ¿no? Vectores, pucha, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para matrices. Ya, estito más haremos, porque este es lo que nos interesa. Y les he dicho que este es un poco complicado. Aquí me dice elaborar el diagrama de flujo. Si la prueba de escritor, ya sabemos esto, lo vamos a cortar, me va a hacer leer de nuevo. Ya, dado dos matrices estos son matrices. A ver, entonces ya no tengo más ejercicios de exámenes pasados de vectores. Este hemos resuelto. Elaborar un diagrama. Dado dos vectores, cada uno determinar el número de veces que la diferencia de A menos B. Hemos resuelto esto. Sea múltiplo de M, pero no cumple. Hemos hecho esta mañana esto. Ya, creo que ya no tengo más exámenes pasados de vectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces es vectores y a veces es matrices. Va a entrar o vectores o matrices en su segundo parcial, depende de lo que se le ocurra al ingeniero. Entonces, si tiene alguien algún examen pasado de vectores, bueno, pues lo resolvemos, no hay problema. Pasaremos a lo que son las matrices, así nos da tiempo, ¿no? Bien. Acá tenemos las matrices y acá tenemos cómo funciona una matriz, ¿ya? Ya les había mencionado que la matriz es un conjunto de vectores, ¿ya? Fíjense, aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector y aquí otro vector, ¿ya? Por lo tanto, es un conjunto de vectores, ¿ya? Ahora, en este conjunto de vectores, también lo llamamos como o sea, en dos dimensiones, ¿no? Hemos dicho que el vector es una dimensión y esto es en dos dimensiones. Entonces, con eso sabemos que cada posición debe ser almacenada en dos variables. ¿Cuáles son esas? En I y en J. Nuevamente repito, las variables no siempre tienen que ser I y J, ¿ya? Puede ser cualquier otra variable, pero nosotros lo conocemos de esa manera porque lo hemos utilizado demasiado. Entonces sabemos la posición de esto, posición de esto, posición de esto. Entonces,
Ya. No me está queriendo dar. Bien. Ya, estas son las posiciones, chicos, que tiene nuestra matriz. Ya, la matriz lo estamos interpretando de dos maneras en este ejemplo. Ya, lo estamos interpretando por sus valores y las posiciones que tiene. Ya, y esto es lo que tienen que entender. Ya, en este caso, este matriz se está viendo lo que son los valores. Y acá estamos mostrando la posición que tiene ese valor. La posición es 1 y 1. Este valor, ¿qué posición tiene? 1, 2. Este valor, ¿qué posición tiene? 1, 3. Así sucesivamente, cualquiera de estos valores tiene una posición, 3, 2. ¿No? Entonces, lo único que ustedes deben comprender cuáles son las partes de una matriz, ¿ya? Y se caracteriza de que en la variable de una matriz debe tener siempre la variable de filas y la variable de columnas. En este caso, I y J. ¿Ya? Para recoger estas posiciones, ¿qué es lo que debo, qué es lo que necesito? Entonces, primero, ¿qué es lo que debo realizar? Es realizar la revisión de las columnas de mi primera fila. Después de mi segunda fila, revisar sus columnas. Después de la tercera fila, sus columnas. Debo hacer algo, o puedo leer, o puedo escribir, o puedo buscar, o puedo imprimir, o puedo hacer algo, ¿ya? Pero en ese orden es en el que se comporta. Y para eso se utiliza un ciclo para, como acá estoy mostrando, y dentro de este ciclo para, porque el primer ciclo para es para filas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que agarramos? Primera fila, luego decían las columnas. ¿No ve? Entonces, esto es fila. La segunda iteración, ¿qué es lo que me va a realizar? Me va a realizar las columnas. ¿Ya? Entonces, cuando la fila sea igual a 1, dice, cuando sea 1, la segunda iteración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar las columnas. Primera columna en la posición 1, segunda columna, tercera columna. Una vez que termine de realizar estas iteraciones, termina y pasamos acá. Recién cuando termine de hacer algo con esas columnas, el valor de I, se dan cuenta, se va a incrementar en 1, ¿no? Nuevamente va a ser lo mismo. Lo mismo, va a ser las iteraciones, vuelve acá y recién se va a incrementar el valor de I3. Nuevamente entra y fíjense, va a volver a repetir 3 veces, termina, incrementa I. Como ya no tenemos más espacio, se sale. ¿Ya? Es así como se comporta. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que si no entienden cómo se comporta una matriz, ¿de qué manera, de qué les sirve analizar, entender el problema? ¿No es cierto? Tienen que saber dar solución también, ¿no? Bien, en la parte de después de los dos ciclos, dentro de ellos recién se hace un proceso y recién estamos en esta parte, ¿ya? Recién estamos en esta parte. Si estuviéramos acá, todavía no sabemos dónde estamos, pero acá estamos seguros de que ya estamos en esta parte. Bien, continuaremos, resolveremos un ejercicio sencillo. Aquí me dice, leer una matriz n por n, ¿no? E imprimir los valores pares de la matriz y contar cuántos pares hay. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar. En esta parte de mi análisis, fíjense, yo ya me he dibujado mi matriz, ya lo he llenado manualmente, entonces para analizar mi matriz le estoy diciendo que revise.
El primer valor me va a revisar si cumple esta condición. Si es par. ¿El primer valor es par? No, no es par. ¿El segundo valor es par? Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Imprimir, dice. Entonces, debo imprimir. 8. Luego me dice contar cuántos son. Una vez que encuentre, debo contar. Para eso, obviamente, voy a necesitar una variable contador. Entonces, el contador va a empezar en 0. Quizá va a empezar en 0. Y luego, una vez que encuentre, esto va a ser 1. Va a seguir buscando. Ha encontrado otro valor par. Entonces, va a imprimir 6 en la columna, ¿no? Entonces, también lo va a contar. Obviamente, más 1. Ahora va a ser 2. Va a encontrar 4. 4 me va a imprimir. Más 1. ¿Cuánto va a ser el contador? Sigue creciendo. 3. Así sucesivamente hasta encontrar, hasta que termine de recorrer todas las posiciones de mi vector. ¿Ya? Entonces ya lo he analizado, ya sé qué es lo que debo de realizar. Ahora procedo a diseñar mi diagrama de flujo. Para ello, bien, siempre vamos a hacer el inicio. Aquí me pide que haga la lectura de el tamaño que va a tener mi matriz. En este caso, fíjense, me está dando n por n. ¿Qué tipo de matriz es? Es una matriz cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que solo voy a leer un valor, porque este valor se va a repetir tanto en filas como en columnas. Bien, paso y aquí voy a toparme con el contador. El contador estoy iniciándolo en 0. ¿Por qué? Porque debo de encontrar, una vez encontrado los valores que cumplan la condición, debe empezar a contar. Entonces estoy inicializando mi variable. Pasamos, empiezo a hacer la lectura de mi vector, ¿ya? Perdón, de mi matriz. Estoy haciendo la lectura de mi matriz. Y aquí, fíjense, si se dan cuenta, el primer ciclo va a recorrer filas. Y el segundo ciclo va a recorrer columnas, ¿no es cierto? Y una vez que esté dentro, fíjense, ya estoy dentro. Entonces, ¿qué me está diciendo esta figura? Que debo de leer este valor. Primero, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho? Se los voy a dibujar. Primero ha creado mi matriz 1 por 1. Entonces, le ha llenado el valor. 5 le ha dicho que es, ¿no? Ahora me está diciendo, si se dan cuenta, en este caso, yo al mismo tiempo que estoy haciendo la lectura, voy a verificar si cumple o no cumple. Esto podría haberlo hecho, no sé si lo tengo hecho de dos maneras, pero lo hubiera hecho de manera separada, ¿ya? Pero como ya está diseñado, no podemos hacer nada. Vamos a continuarle nomás. De la misma manera que los vectores, igual tiene las matrices el criterio de leer el proceso, lectura, proceso y la impresión, ¿ya? Eso, pero les voy a mostrar más adelante. Nos hemos topado directamente con algo fácil, pero igual, nos sirve, ¿no? Entonces, estoy aprovechando que estoy haciendo la lectura. Entonces, al mismo tiempo voy a verificar si cumple esta condición, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir que A en la posición IJ es divisible entre 2. Me está diciendo, 5 es divisible entre 2. No, no es cierto. Por lo tanto, viene por aquí, se pasa, vuelve a entrar, ¿no? Entonces, va a incrementarse en 1. Nuevamente me está haciendo la lectura. La variable i está almacenando su valor, se está manteniendo en 1 y j ha incrementado en 2. Por lo tanto, fíjense, se ha creado otro espacio. Ahora voy a empezar a llenar el siguiente valor. ¿Qué valor va a tener esta matriz? 8.
¿Qué tamaño tiene mi matriz ahorita? 1 por 2, ¿no es cierto? Una fila por 2 columnas. Va a verificar si este cumple el criterio. ¿Cumple el criterio? Sí cumple, por lo tanto me dice que me imprime esa posición. ¿En qué posición estamos ahorita? Estamos en esta posición, ¿no es cierto? Entonces, me va a imprimir y fíjense que acá estoy haciendo que me cuente. Una vez que ha encontrado, va a contar. Contador va a ser igual a contador más 1. Se va a incrementar. Termina. Bien, va a continuar. Vuelve a toparse, fíjense. Otra vez se va a crear otro despacito. Está volviendo a leer. ¿Qué valor está leyendo? 6. ¿No? Entonces, otra vez, verifica si cumple, entonces se va a imprimir. ¿No? Termina. Nuevamente entra. Fíjense que en este último ha terminado y se ha salido. Se ha salido de este primer ciclo. Viene por aquí. Recién va a entrar a este otro ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer este otro ciclo? Va a hacer que I se incremente ahora a 2. Por lo tanto, entra. Otra vez, fíjense, aquí me dice que J va a empezar en 1. Otra vez va a empezar en 1. Por eso, fíjense, en 1 va a empezar J. Otra vez va a verificar. Si se dan cuenta, me está haciendo la lectura. Ahora me va a leer este pedacito. Le va a dar un valor, 4. Así sucesivamente. Así se comporta en la matriz. Bien, ya sabemos cómo va a realizar. Esta es la parte del diseño, perdón, la parte del diseño. Quería recargarles que una vez que encuentre, fíjense, estamos haciendo que en la misma fila, en el mismo sentido, al mismo tiempo, dentro de la condición, estamos haciendo que el contador se incremente en 1. ¿Ya? Eso no se van a olvidar. Está imprimiendo y también está contando, ¿ya? Contando. Una vez que termine todo este proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos. ¿Y qué es lo que me está pidiendo mostrar? ¿Cuántos valores hay? Entonces, ¿dónde se almacena ese contador? Se está almacenando en mi variable cont. Por eso le estoy diciendo hay cont. A ver, hay cont. Entonces, termina el programa. ¿Por qué? Fíjense, aquí ya estoy haciendo la impresión de los valores que ha encontrado. Y al finalcito estoy haciendo que me muestre el valor, la cantidad de valores que ha contado. Ahora, esto si gustan, ustedes lo pueden llevar a lo que es la prueba de escritorio. En este caso, yo sí he hecho la prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque es un ejercicio corto, ¿ya? ¿Quieren que haga la prueba de escritorio o ya no? Hazlo. Ya no. Bueno, creo que ya lo he... De hecho, al realizarlo hemos hecho, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos dicen que lo haga? ¿Cuántos dicen ya no? Siguiente ejercicio, Oxy. Ya, siguiente ejercicio. Entonces, acá ya está la prueba de escritorio, entonces ustedes hagan. Ustedes en su casita van a practicar, ¿ya? Cópiense, háganse captura, no sé. Les tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? Haremos un siguiente ejercicio. Pasaremos a un examen pasado. Oh, creo que no tengo exámenes pasados. A ver, tengo. Calcular la suma de los n elementos. Yo sé que tengo. Aquí está. Aquí tengo un examen pasado. Aquí me está diciendo, desarrolle un programa que ingrese...
n por m elementos a una matriz, dice. Encuentre el mayor valor numérico y cuántas veces se repite dentro de la matriz. ¿Ya? Si bien este es un examen antiguito, bueno, nos sirve para practicar. ¿Ya? Bien. Me dice aquí que debo de realizar una matriz n por m. Si se dan cuenta, esta matriz ya no es cuadrática, ¿no? Entonces, n es el número de filas y m es el número de columnas, ¿no? Entonces, dice que encuentre el mayor valor numérico y cuántas veces se repite en la matriz. ¿Ya? Sí, nos sirve. Es similar al anterior ejercicio y en realidad todos los ejercicios de vectores y matrices siempre van a ser parecidos. Ya les he mencionado dónde va a cambiar en la parte del proceso. ¿Ya? Entonces, hagamos esto, solo que esto no me está gustando. Lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Para que se entienda un poco mejor, porque nos estamos topando directamente con ejercicios que estamos aprovechando la misma lectura para hacer el proceso. A modo de práctica, ¿ya? El análisis no está complicado, es en realidad lo mismo. Un minutito. Allá. Vamos a copiar esto. Esto. Y eso nomás. Bien. Continuemos. Acá estoy realizando la lectura de mi vector. Esto lo vamos a mover acá. Para que... no es que estoy corrigiendo, no es que estaba mal, simplemente lo estoy desglosando en dos partes para que a modo de que aprendan ya, porque nos hemos pasado directo a lo fácil. Es fácil, pero el detalle que tiene es que no se va a comprender de manera correcta. Ya. Sigue siendo lo mismo que lo anterior. Si se han sacado captura, van a verificar que va a cumplir el mismo criterio cuando estén realizando su prueba de escritorio. Ya. Fíjense, aquí me está diciendo que debo ingresar un vector de n por m, ¿no? Por lo tanto, estoy haciendo la lectura de dos variables. En dos variables se va a almacenar el tamaño de mi matriz. Perdón, estaba diciendo vector. Matriz, el tamaño de mi matriz. N filas y M columnas, ¿no? Aquí estoy haciendo la lectura de filas, columnas y recién estoy haciendo que me lea. Entonces, de la misma manera va a leer uno por unito hasta llenar la matriz. ¿Ya? Entonces, lo he hecho esto de esta manera porque esto es el proceso de la lectura. Lectura. ¿Ya? Ya les he dicho, no es como armar un rompecabezas, entonces ya saben cómo se lee una matriz. En caso de que les dé leer dos matrices, ¿qué es lo que hacen? Van a copiar esto al ladito otra vez. Para la matriz A y la matriz B hacen lo mismo, ¿no es cierto? O los que ya son capos,
Esto me estoy olvidando, chicos, antes de que hagan su captura. Si se dan cuenta, esto tiene que cesar, no estaba cesando, ¿no? Ya. Bien, continuemos. Pasamos por acá y acá estoy creando una variable. Variables estoy creando. Una variable my donde se va a almacenar los mayores. ¿Por qué? Porque aquí me dice que debo encontrar el mayor valor numérico dentro de esta matriz. Entonces, uno de estos valores va a tener el valor mayor. ¿Ya? Entonces, para eso estamos utilizando una variable donde se va a almacenar my. Y me dice cuántas veces se repite en la matriz. Entonces, por eso estoy creando una variable contador que me va a contar cada vez que encuentre, a ver, ingrese una matriz, cuente el mayor. ¿Ya? ¿Cuántas veces se repite? Ya, está bien. Continuaremos. Ya, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una vez hecho esto, acá me falta conectarlo, ya. Una vez hecho eso, hago las iteraciones para una matriz donde yo le voy a decir que primero que me busque cuál es el valor mayor de todos estos valores que tiene esta matriz. A simple vista nosotros sabemos que el valor mayor es 7, ¿no es cierto? Ya. Primero vamos a verificar, no podemos hacer al mismo tiempo verificar cuántos tiene, ¿ya? Porque en el primer paso va a asumir que 2 es el mayor, en el siguiente 7, así sucesivamente, entonces no se va a saber cuántos hay. Por lo tanto, primero, dentro de toda esta matriz debo verificar cuál es el mayor. Entonces, la condición es simple. Aquí pongo A en la posición IJ es mayor o igual a my, dice, ¿no? Y la variable my, o sea que es 0. Si es mayor, si cumple esta condición, actualmente es 0, ¿no? Si cumple esta condición, entonces viene aquí. Le estoy diciendo que mi variable my, el mayor, va a tener el valor de A en la posición IJ, ¿ya? Entonces, el valor de my ya no va a ser 0, va a tener un valor, no sabemos cuánto, ¿no? Pero se supone que es mayor a 0, por lo tanto tiene ese valor. Realizamos. Si no cumple esta condición, bien, pues no hacemos nada, ¿no? No vamos a hacer nada. Pasamos, venimos, nuevamente vamos a entrar. Va a realizar eso y ya sabemos. Va a buscar uno por unito cuál es el mayor. Una vez que encuentre cuál es el valor mayor de toda esta matriz, termina, entramos. ¿Ya? Estamos realizando otra lectura de matrices. ¿Por qué? Porque si bien con esto hemos verificado cuál es el mayor, en este caso, fíjense, el 7 ha sido mayor en la segunda posición de la matriz y he encontrado que es el mayor. Entonces aquí esto ha dicho que es menor, menor, menor. Aquí ha vuelto a encontrar que es el mayor. Entonces por eso se está manteniendo 7, ¿no? Es por eso. Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para que podamos contar cuántas veces se repite este número. Eso es lo que nos pide. ¿Cuántas veces se repite en la matriz ese valor mayor encontrado? Entonces, estamos entrando. ¿Cómo hacemos la condición para eso? Hacemos en mi toma de decisiones que mayor es igual a AIJ. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si el mayor, el último valor que ha cumplido, ha tenido el mayor, es igual a IJ, dice. Si cumple, entonces el contador va a ser igual al contador más 1.
¿ya? Entonces, contador igual más 1. Si no cumple, pues que no haga nada, ¿no? Entonces, así sucesivamente va a realizar. Va a buscar, fíjense, esta parte ha definido que my es igual a 7. Esta parte. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que está realizando? Está diciendo que va a comparar, primero va a comparar esto con esto. Y aquí estoy haciendo esa comparación, fíjense. Acá estoy haciendo esa comparación. Estoy diciendo, si 7 es igual a 2, no es cierto, por lo tanto, se está viniendo por aquí. Va a verificar nuevamente. 7 es igual a 7, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, el contador se va a incrementar en 1. ¿Cuánto es el valor del contador? 0. Más 1, 1. Por lo tanto, el nuevo valor de contador va a ser 1. Bien, va a entrar a la iteración. Va a verificar, otra vez va a verificar 7. 7 es igual a 3, no. Pasa por aquí, sigue intentando buscar. Incluso se ha salido una vez por aquí, otra vez está entrando para pasar a esta posición. Nuevamente me verifica. 7 es igual a 4, no. Otra vez va a verificar. 7 es igual a 5, no. Nuevamente verifica. 7 es igual a 7, sí. Por lo tanto, va a entrar una vez más y va a decir que el contador va a ser igual al contador más 1. ¿Cuánto es el último valor de mi contador? 1. Más 1, 2. Por lo tanto, el contador ahora vale 2. ¿No es cierto? Termina el proceso, termino, salimos. Aquí le estamos diciendo, el mayor es my. ¿Dónde se está almacenando el valor del mayor? En my. Por lo tanto, 7 se debe imprimir. ¿Seguido de qué? Se repite cuántas veces, dice, ¿no? Se repite cuántas veces. El último valor del contador es 2. Se repite 2 veces, dice. ¿Ya? Entonces, si se han dado cuenta, no es complicado el ejercicio, simplemente es saber definir qué cosas vamos a necesitar. Si se han dado cuenta, chicos, hemos hecho 2 veces un proceso, el primer proceso que se ha encontrado, que hemos necesitado para buscar el mayor valor. Sí o sí esto tenía que estar separado. Y un segundo proceso donde yo le estoy diciendo que me empiece a contar el resultado que me ha dado este otro proceso. ¿Ya? Eso también ustedes tienen que saber practicar esa parte del criterio o la parte de la lógica. Porque si bien lo haces, es por eso que trato de no enseñarles desde el inicio, aprovechando que ya están haciendo la lectura. Prefiero enseñarles por separado. ¿Por qué? Porque así asimilan mejor cómo se comporta. Una vez que entiendan, bueno, pues acá nomás lo pueden hacer estos dos, se puede unir como estaba unido. Y en un proceso nomás directamente hacer el conteo. Entonces, es por eso que lo he desglosado a manera de que ustedes practiquen, ¿ya? Pero como en este caso, aquí está la impresión, no me está pidiendo que imprima ninguna matriz, me está pidiendo que imprima el contador, ¿cuántas veces? Es por eso que acá, fíjense, ya no estoy haciendo la matriz para imprimir. Si me pidiera imprimir otra matriz como resultante, sí o sí necesitamos iniciar, ¿no es cierto? Imprimir las posiciones. Bien. En resumen, este ejercicio tiene la parte de la lectura, ¿no? Tiene en este caso 2 procesos, P, tiene otro proceso, P, y por la final, la impresión. ¿Ya? Siempre está cumpliendo las 3 partes que cumple un vector. De la misma manera, cumple una matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen?
copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan, arman su rompecabecita y solo le piensan en esta parte. Esta mañana les he repetido. En este caso, 2 veces han tenido que pensar, ¿ya? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos? Bien, creo que no hay ninguna pregunta. Bien, el día de mañana vamos a continuar y el día de mañana vamos a hacer este ejercicio. Que bien, a ver, dice, vamos a leer primero. Quiero hacer este examen pasado y este examen más. ¿Dónde está? Y que son muy largos, demasiado largos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Esto es un examen también, ¿ya? Pero acá me está haciendo, estos son vectores. Ah, este es el que no hemos hecho. En vector. En vector está este. Sí, sabía que me estaba olvidando un ejercicio. Esto más lo vamos a terminar el día de mañana y lo terminaremos esto más porque solo nos va a alcanzar el tiempo para eso. ¿Dónde es lo tedioso de esto? Esta parte. Esta parte es difícil de que entiendan porque aquí me está diciendo que debo de ordenar. Ordenar de manera ascendente. Para ordenar, chicos, se utiliza varios métodos. El método más fácil es el método de burbuja. Y el método de burbuja es esto. Ya les voy a explicar cómo implementar. En caso de que el ingeniero les pida ordenar un vector, eso es lo más difícil. Entonces, utilizas de hecho, ustedes van a saber hacer, se tienen que memorizar estito, ni siquiera tienen que saber ordenar. Se memorizan estito, solo tienen que saber dominar estas 3 variables de acá que les estoy marcando. Dominan estos 3 y se libran de pensar. ¿Ya? Vamos a realizar esto. Y este examen de la matriz. Dado 2 matrices A, B, ambas de la misma dimensión, hallar la suma de sus elementos. Dice, el resultado del divisor exacto de M también es divisible entre M más 1. Solamente. Si se dan cuenta, es lo mismo que este examen, solo que en matriz, ¿ya? En matriz. ¿Y cómo se comporta? ¿Ya? Bien, acá terminaremos. ¿Tienen dudas, preguntas, algún ejercicio más o algún otro examen pasado? ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que explique algo que no se haya entendido bien? Bien. De todas maneras, durante el día me pueden preguntar, porque mañana voy a estar haciendo Sigue mi proyecto. Entonces, voy a estar en la computadora casi todo el día. Y es por eso que pueden escribirme si tienen dudas mientras están estudiando. Entonces, a modo de distraerme, entonces les voy a responder. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos mañana directamente.